pionero del rock and roll mexicano y una leyenda de la guitarra. Este sábado murió Javier Batis. Rafael García Villegas, te saludo con mucho pesar porque es una noticia que es muy triste para la música mexicana. Un hito y un referente indiscutible del rock and roll, del blues en nuestro país y también allende las fronteras. Laura Barrera, buenas noches. Hola, Laura Regis, la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, originario de Tijuana, se adentró en el mundo de la música desde los 12 años. Yo lo recordamos con esta entrevista, una de las últimas que concedió para el programa Con la X en la Frente en 2023. Un recuerdo al maestro Javier Batis. Bueno, la verdad es que yo empecé cantando música ranchera de Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Badú, Antonio Libriesca, Cuco Sánchez, o sea, era toda mi gama de artistas de los que yo cantaba, ¿no? Esta canción está en mi más reciente CD. Bueno, se llaman Compact Disc, ¿qué quieres que diga? Creó en Tijuana un grupo llamado Los TJs, con el que retomaba fielmente las influencias musicales que se recibían en las ciudades fronterizas mexicanas de la música negra y blues. De gente como T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, James Brown, entre otros. Recuerdo ahorita, pero ellos influenciaron mucho mi carrera, mi modo de tocar, mi modo de cantar, porque canto, pues música, canto rhythm and blues, blues y rock and roll, pero son músicas americanas y eso es lo que deben de darse cuenta, ¿no? De veras. Lugar en la ciudad. Entonces, American music, you gotta speak English, you gotta know what you're saying, because otherwise you're gonna be, baby, can you try this? Y a muchos de los artistas, les pasa que no saben hablar inglés. Con una impresionante carrera de más de 50 años de rock, es conocido como el maestro de figuras tan destacadas como Carlos Santana. Bueno, el uno para el otro es un cariño y un amor de hermanos de toda la vida, pues empezamos muy juntos. Yo tenía 13 o 14 y él tenía 10 o 11 o menos, o tal vez hasta antes. Entonces desde niños crecimos. Yo me fui en el 63 a México y me convertí en lo que soy. Y Carlos se fue 2 años después, al 65 a San Francisco. Ahora, ¿qué significa él para mí? Pues un hermano del alma, somos muy amigos. Con Javier Batis se gestó en México el primer movimiento de rock auténtico en nuestro país y por ello su figura inspiró el nacimiento de una serie de grupos y bandas que vivirían el sentido contractual que proponía el rock a nivel mundial. Entre ellos, la de los Three Souls on My Mind de Alex Lora a finales de los 60. Voy a platicarles lo que me pasó. El que quiera que oiga y el que no, pues no. Yo no llegué a donde estoy, que tengo una calle, esta calle se llama Javier Batis, ahí está el anuncio en la esquina. No llegué a 59 LPs, no llegué a tener programas de televisión con el Fernando G, con el Humberto Navarro, no llegué a presentar a Raúl Velasco con los señores Alarcón. No fue una cosa de chispame otra, no. Yo he estudiado, he trabajado, soy disciplinado, soy metódico. Siempre alegre con la sonrisa a flor de labios y la voz aguardientosa. Un hombre que supo vivir. Batis fue la esencia, el guardián del sonido callejero, de la música que hace décadas se filtró hacia su alma, desde los bares de Chicago y el delta del Mississippi. El llamado brujo del rock deja una gran escuela musical en nuestro país. Efectivamente, Alex Lora, que ya se ha mencionado, compartió un mensaje en sus redes sociales lamentando la partida de Batis. El Tri de México y la familia rocanronera mexicana
Estamos conmovidos y consternados por el fallecimiento del gran maestro Javier Batis. Su enseñanza, su música, su buena vida, siempre va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, pues ahí está una figura de la cual Batis fue tutelar en esta época del nacimiento del rock en nuestro país, viniendo del blues, principalmente incorporándolo a nuestra cultura. Chava Rock es un periodista, un cronista del rock en nuestro país, está con nosotros para platicarnos acerca del legado que deja Javier Batis, maestro de grandes y que, bueno, pues tiene toda una trascendencia en la historia de la música reciente de México. Chava Rock, ¿nos escuchas? Sí, bastante bien. ¿Cómo están? ¿Cuál sería? Muchísimas gracias. Como periodista, ¿tú cuál ves ahí el legado que está dejando Javier Batis? Muy grande, sobre todo de la calidad musical que alcanzaron los grupos mexicanos a mediados de los años 50. Hay una gran exposición musical en México de diversas vertientes, ¿no? Diversos géneros musicales, y con Javier Batis se le da un amplio gusto ya a los jóvenes, ya no solo al interpretar rock and roll, sino hacer este paso tan importante que el mundo musical lo vivió con gente como los Beatles, como los Stones. Obviamente en México también hubo una gran representación de bandas, pero digamos pionero en ese sentido pues fue el maestro Javier Batis, y mira, tantos años estuvo al frente de sus propias ideas y de sus proyectos, que se convirtió en un personaje sólido de la escena musical en México. Y también subrayar, mi estimado Chava Rock, gracias por estar con nosotros esta noche, el eclecticismo del maestro Batis, porque si hablamos de rock, hablamos por supuesto de Batis, pero si hablamos de blues en México, hablamos de Batis, y ya también en esta semblanza que compartíamos, la frontera del idioma también la desafía con sus interpretaciones. ¿Dónde podemos situar en esta geografía musical y temporal la figura de Javier Batis? Pues es que como es pionero, también es único, digamos, el estilo para tocar la guitarra, ¿no? Yo creo que es de los primeros grandes guitarristas que hay en el país, y vaya que ha habido, ¿no? Digamos, Cuco Sánchez tiene un gran guitarrista también, pero digamos ya en lo que es esta nueva generación de músicos, pues sí, fue maestro de muchos jóvenes, sobre todo aquellos que empezaron a tomar cursos con él, o que él se dio la tarea de empezarles a mostrar el sonido del instrumento, cómo hacer, pues ahora sí, cómo desbordarse, ya no solo en sus ideas, sino también en todos estos matices musicales. Y uno de ellos pues fue el maestro Carlos Santana, ¿no? Que desde muy chico, Carlitos tuvo la oportunidad de verlo, ya que la mamá de Santana lo invitó. Fíjate, la historia es rapidísima así. El papá de Carlos Santana se fue a Estados Unidos, era mariachi, se fue a Estados Unidos, y después le dijo a la familia, vénganse a Tijuana, para que en cualquier momento ya se puedan pasar para acá. En ese lapso, la mamá, caminando por las calles de Tijuana, se topó a Javier Batis en la calle tocando, se maravilló y le dijo, hijo, tienes que ver esto. Y eso lo ha contado Carlos Santana, que dijo, cuando vi a tocar la guitarra Javier Batis, para mí ya fue otro mundo. Y es cierto, abrió ese gran panorama, y así lo hizo con muchos artistas, con muchos músicos, ¿no? Digo, Santana pues también pudo explotar todas sus habilidades, y su mayor aprendizaje pues obviamente lo tuvo ya en Estados Unidos. Pero sí es como cuando vas a la escuela y tu maestro de la primaria pues es el que te enseña las vocales, las primeras letras, pues lo vas a recordar toda la vida, y creo que eso ha pasado con el maestro Javier Batis, ¿no? Yo creo que una gran cantidad de músicos le deben muchas cosas. Por ello, el agradecimiento, como que vemos con el maestro Alejandro Lora, y de ahí, te puedo decir, una gran cantidad de músicos. Y ahora que se adelantó, que trascendió, como dice Claudia Madrid, su esposa, pues yo creo que lo vamos a seguir recordando toda la vida. Chava Rock, también estamos hablando de un momento en el que él empieza a hacer sus incursiones en el rock muy distinto de nuestro país, en el que la prohibición hacia estos géneros era tremenda. Los jóvenes que, bueno, ahora tengan, no sé, 20 o incluso 30 años, seguramente no tienen idea de lo que ocurría en aquella época, y él, contra todo pronóstico, empieza a presentarse en un país pues que era muy distinto al de hoy. ¿Cómo
¿cómo ves tú esa transformación que también él la empuja a través de sus presentaciones en distintos lugares y que, bueno, pues es la época de Avándaro al cual él no asiste, pero digamos que es el mismo entorno en el que ocurren estos acontecimientos? Sí, mira, es curioso lo de Avándaro, pues fue todo un suceso que no se esperaba que fuera a pasar esto. En el contexto, Javier Batis ya empezando los años 70 era muy popular, muy conocido. Y entonces se le invitó a participar, pero no se llegó a un acuerdo. De hecho, Javier siempre fue muy polémico y también muy vistoso. Entonces él decía, pues yo soy más popular, voy, pero págame a mí todo el dinero. Y el promotor del evento, que era Armando Molina, le dijo, no, pero es para 10 bandas. Entonces se hizo el evento, pero después creció tanto de boca en boca, porque sabíamos la represión que tenían los jóvenes a raíz del 68 y después del halconazo del 71, pues fue algo inesperado. Y tan es así que de pronto cuando terminó de tocar aquí en la Ciudad de México Javier Batis, oyó por la radio que se estaba haciendo la transmisión y se lanzó a Avándaro. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues de que Javier sí era estaba muy presente en lo que era la música y sabía lo importante que se estaba gestando. Lamentablemente ya no pudo llegar, iba en su limusina y ya no pudo acceder al lugar y se regresó. Pero Javier fue de los que se mantuvo durante mucho tiempo pese a todos estos reveses. Muchas bandas dejaron de tocar porque ya no se grababan, ya no se permitía grabar discos de rock, ya no se transmitía música de rock, se cerraron las estaciones. Claro. De hecho, donde se transmitía este festival de Avándaro, cerró sus puertas, les pidieron a los que estaban haciendo la transmisión en vivo, y entonces sí, hubo como un veto fuerte al rock, pero Javier Batis se mantuvo, y no solo en la música, también empezó a hacer películas. Se mantuvo presente no solo con su música, sino con todo este legado a través de sus alumnos. Chava Rock, muchas gracias por compartirnos este tiempo. También los invitamos y te pido que nos compartas, por favor, tu cuenta de Instagram, porque de inmediato, cuando supimos la partida del maestro Batis, tú también compartiste un video para seguirte y saber también, poderle tomar el pulso al rock en México. ¿Dónde te buscamos, Chava Rock? Rock Oficial, estoy en todas las redes y Chava-Rock en Twitter, bueno, en X. Ahí me pueden encontrar. Y recuerden, Javier Batis, música en todas las plataformas. Perfecto, mi estimado Chava Rock, un fuerte abrazo. Gracias por compartir este tiempo con los amigos de Noticias 22 y que viva, por supuesto, la memoria y el legado de Javier Batis. Saludos, Rafa, saludos a la hora. Muchísimas gracias a Chava Rock. Bueno, él tiene muchas historias y entrevistas y demás, así que bueno, pues ahí va a estar este legado de una transformación de la música que es universal, que es el rock, y que aquí tiene representantes muy adaptados a la cultura contemporánea y a la cultura mexicana, y Javier Batis lo hizo desde un principio. Siempre fue un rock muy mexicano, ¿no? Y muchos de estos músicos que comentas es gracias también a Javier Batis. Sí, les abrió brecha, abrió camino. Indiscutiblemente. Vaya pues un recuerdo, un abrazo fraterno. Descanse en paz, Javier Batis, y que viva su música, porque hay que celebrarlo, por supuesto. Vamos a la pausa. Nos da mucho gusto recibir esta noche en el estudio al director general de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez, quien esta noche nos acompaña para hablar de las actividades de la verbena navideña del Zócalo, que ya arranca mañana, pero hay otras sorpresas a lo largo y ancho de la ciudad. Vamos con Laura Barrera para que nos platique. Adelante. Muchas gracias, Rafa. Argel, qué gusto poder platicar contigo aquí en el estudio de Noticias 22 sobre actividades que van a atraer a una gran cantidad de público. Sabemos que en estas temporadas, en estas fiestas, mucha gente de diversas partes de la República y desde luego los capitalinos nos desbordamos en celebraciones, y qué mejor que hacerlo disfrutando. Para empezar, platícanos de la segunda plaza más grande del mundo de habla hispana, que es el Zócalo. Ahí van a pasar cosas, ya están pasando cosas, pero vienen otras. Así es, mañana a partir de las 6 de la tarde se inaugura la verbena navideña en el Zócalo.
efectivamente es de las más grandes, son 44,000 metros cuadrados, entonces va a caber muchas actividades, un gran escenario con una programación todos los días. Hasta el 30 de diciembre tendremos, por ejemplo, el día de mañana en la inauguración a Héctor Infanzón, uno de los más grandes jazzistas mexicanos, a Regina Orozco el día 23, a Chetes tendremos el día 28 de diciembre, y no es broma de los santos inocentes, ahí tendremos a Chetes, el 29 tendremos a Austin TV, una programación muy amplia, pero no solo, hay además una gran pabellón de venta de artesanía de todos los estados de la República, un lugar buenísimo para encontrar bellos regalos para la Navidad, además una librería del Fondo de Cultura Económica, que también un libro es un regalo maravilloso para estas fiestas. De los mejores Tenemos regalos, amigos. 2 nacimientos monumentales, una zona de nieve, o unos túneles de luz, que es un lugar fantástico para tomarse las fotos del recuerdo ahí en el Zócalo. Entonces, hay muchísimas actividades, pastorelas que inician mañana mismo hasta el 23 de diciembre, a las 3:30, a las 4:30 todos los días hasta el 23. Hay pastorelas para que vaya toda la familia. Entonces, los invitamos al Zócalo a disfrutar de la verbena navideña. Pero este año hay algo especial, ya lo decías, vamos a tener en todas las alcaldías, en 16 puntos de toda la ciudad, unas pistas de hielo, en donde la gente de forma gratuita va a poderse ir a patinar, también con actividades culturales, grupos, talleres, pero sobre todo pues un gran atractivo para todas las familias de ir a patinar en estas fechas. Argel, estos espacios están propiamente en las instalaciones, en las inmediaciones de la alcaldía, o hay que consultar para ver cuál es la dirección? En distintas plazas. En distintas plazas. Sí, les recomendamos que entren a la página cultura.cdmx.gov.mx, ahí viene la relación, la ubicación de las 16. En general son plazas importantes o parques, como el Parque Tezosomoc, por ejemplo, o en la Magdalena Mixhuca, en el Deportivo de Xochimilco, en Tlalpan también, en el Deportivo, ahí en el Ajusco Medio. Entonces, lugares que la gente le va a quedar muy cerca poder ir a patinar de forma gratuita. Por primera vez se pone tantas pistas de hielo. Esto nunca había pasado, porque sí ha habido algunas veces que ha habido por ahí alguna pista, pero no cada quien tener una en su alcaldía que dices, bueno, pues puedo ir no una vez, sino que puedo ir con mucha frecuencia. Se va a llenar mucho. Hay que sacar algún tipo de, digamos, de boleto para poder asistir. ¿Se presenta uno directamente? ¿Qué horarios tendrán estas pistas? Buena pregunta. A partir de las 9 de la mañana, estas empiezan el 20 de diciembre hasta el 5 de enero. Y a las 9 de la mañana se abre la taquilla y se reparten boletos. Entonces, pues uno puede ahí encontrar el horario que más le funcione. Hay un turno matutino, otro vespertino. Durante 8 horas están abiertas al día las pistas. Y es bien importante además que esté todo esto descentralizado, que es un esfuerzo que está impulsando muy importante para la vida cultural y también de servicios públicos, la jefa de gobierno Clara Brugada, para que la gente no se tenga que trasladar, ir muy lejos, más cerca de donde uno vive o de donde uno trabaja, encontrar este tipo de actividades. Por eso estamos en las 16 alcaldías. No, pues suena espectacular esto. Ahora, por ejemplo, en espacios, quizá no tanto en las pistas, pero en el Zócalo habrá seguridad para que la gente se sienta muy tranquila de que pueda ir, porque evidentemente esto amerita ir con toda la familia, desde el más chiquito hasta el abuelito, la abuelita, y pues habrá seguramente vigilancia, esperamos ¿verdad? a toda la familia y tenemos un operativo de seguridad, especialmente en el primer cuadro de la ciudad. Tenemos ya mucha experiencia para los conciertos masivos, para la Feria del Libro, actividades que terminan tarde con todo un operativo seguro de senderos para llegar al metro, para llegar a las avenidas principales, a tomar el transporte. Los invitamos a que lleguen en familia a disfrutar del Zócalo de la Ciudad de México, la verbena navideña, desde el día de mañana. Y seguramente también junto a estas actividades culturales, recreativas, deportivas que se presentan, literarias, ¿no? Con la presencia de libros, va a haber alimentos riquísimos de la temporada. Sí, tanto en las alcaldías, en las pistas, como en el Zócalo,
vamos a tener un área de venta de la comida tradicional de la temporada. Buñuelos va a haber porque yo me lanzo. Por supuesto, ahí nos vemos. No, yo me tengo que nos lanzar comemos con su unos mielecita, buñuelos. así. Exactamente. Los Claro que elotitos sí. que tampoco pueden faltar, pero sí hay cosas muy características que, por ejemplo, el ponchecito, ¿no? Claro. Para el frío, que está rico en la Ciudad de México. Muy bien, la verdad. en estas fechas se antoja. No, pues qué bueno, la verdad es que suena muy bien. Estamos viendo imágenes porque algo que no deben perderse, a partir de las 3:30, 4 ya se puede acudir, pero también en la noche a mí particularmente me gusta porque disfrutas de la iluminación espectacular que tiene este Zócalo tan bello que tenemos en la capital del país. Así que bueno, pues todas las familias son invitadas. ¿Qué te parece, Rafa? Bueno, es fascinante. Yo iría a las pistas de hielo. Iba a competir con Eugen Krushenko, pero ya sabes, la rodilla. La rodilla me falló. Claro, sí es Pero eso. ahí está la invitación para que se den una vuelta a partir de mañana. Y también consulten la cartelera para que vayan agendando cuál es su concierto favorito, porque está variadísima la cartelera. Este año, a partir de mañana, el Zócalo los espera. Y también vean cuál es la pista más cercana y en una de esas ahí nos topamos y nos echamos una competencia de patinaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, sí, qué lindo disfrutar además de pues la convivencia en familia, en estas fechas que la gente y los niños y niñas además no tienen clases, están de vacaciones, así que nos acompañen al espacio público a disfrutar la ciudad y todas estas actividades. Y ya estaremos muy al pendiente de los otros grandes festivales, ya te estaremos dando lata una vez que arranque el 2025. Por supuesto, podemos terminar el 31 de diciembre para recibir el año nuevo con el sonido Polimarch, ahí en Paseo de la Reforma. A partir de las 10 de la noche, ahí para la fiesta de fin de año, también con mucho gusto nos vemos por allá. Y se pone buenísimo, eso sí, por experiencia se los digo. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Hasta luego. Bienvenido. Y nos vamos ahora porque el año pasado el recuento mundial de usuarios de videojuegos fue aproximadamente, escuchen ustedes, de 3.380 millones de personas. Y las tendencias continúan a la alza y de ahí la importancia de reconocer a quienes están detrás de este sector. Welcome to the Game Awards, the biggest global celebration of video games out there, and you have joined us on a very special night, our 10th anniversary. Welcome. Se nominan videojuegos en distintas categorías, como Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora y sobre todo, al Juego del Año. You know, when we started TGA in 2014, we had no idea it would become as big as it is around the world. But I felt, like so many of you, that games and the people who make them and the fans deserve a moment like this. You watch this show because games are part of your identity. They mean something to you. And tonight is a tribute to just how far games have come, and despite the challenges our industry faces, where they are going in the future. Las sorpresas para el siguiente año no se hicieron esperar, teniendo avances como The Witcher 4, Borderlands 4, el nuevo juego de Elden Ring, The Outer Worlds 2 y Mafia: The Old Country, entre otros, los cuales dejan un futuro muy competitivo para los siguientes Game Awards. Los ganadores de la noche fueron Mejor Narrativa Metaphor, Mejor Juego Independiente Balatro, Mejor Banda Sonora Final Fantasy VII Rebirth, Mejor Juego de Acción Black Myth Wukong y a Mejor Juego del Año se lo llevó Astrobot. You know, when I thought about, why this game, give people joy and smiles on their faces, I think it came down to the people every day making the game and doing exactly that. I think, when I think of the team, it's the amount of generosity they gave. They put the user first always, never thought about any calculation. It was just about the kids, especially, because we had this huge privilege to be potentially the first game to be in the hands of children, and we know what it means very much. So Team Asobi, really, from the bottom of our heart, well done and thank you so much. Para Noticias 22, Diego Cipriano. Aunque su origen nos remonta a la Jamaica de los años 50 del siglo pasado, la influencia, arraigo y diversificación del ska reposan en las nuevas generaciones.
Este fin de semana en el Parque Frainano de la Ciudad de México se llevó a cabo el Festival Internacional Monsters of Ska. Vamos a tomarle el pulso a las sonoridades y la cultura de un género musical que suena así. El sábado, el acceso comenzó a las 11:30 y los primeros acordes al mediodía. Era el inicio de una fiesta que duró hasta el domingo y que atrajo a jóvenes de diversos perfiles. Ahí estaba Gustavo. Vengo por Soul Central Skankers, Chincha Berrinches, La Pobrezca y bueno, varios de Estados Unidos. Y me gusta el ska por más que nada el sonido que tiene, la combinación de los metales, todo. Trae algo que te dan ganas de moverte. La Tremenda Corte, a Tijuana no, también me gusta mucho. Dr. Shenka, también Nana Pancha, que va a venir mañana. Y principalmente esas bandas. Héctor cuenta que se comenzó a interesar por esta música en la prepa y ahora invitó a su amigo y compañero de estudio, Alberto. Yo la verdad no conozco mucho de ese tema porque no es como mi estilo de música, pero me invitó y yo dije, pues vamos a conocer. No pasaron muchas rolas para que el vigor y el fuego del ska incendiara el ánimo de los jóvenes. En este concierto también estaban Angelina, de 39 años, y Rafael, de 40. Están casados y unidos por el ska, un movimiento que conocieron en los años 90 y que representó para ambos no solo un género, sino una convicción política. La música ska para nuestra generación marcó mucho porque hablaba de política, defendía ideales, luchábamos por un movimiento, el movimiento zapatista. Somos fans, bueno, yo soy fan también, en específico de La Tremenda Corte, llevamos muchos años siguiéndolos. Los años del 94, pues sabemos que fue la devaluación, el error de diciembre, y bueno, pues fue uno de nuestros presidentes que nos hizo creer que estábamos tocando el cielo cuando en realidad nos estaba llevando al hoyo. Entonces, parte del ska es una crítica hacia el gobierno. Y bueno, como dice mi esposa, La Tremenda Corte, hay una canción que se llama Príncipe León. Y bueno, pues va dedicada directamente a Carlos Salinas de Gortari. Y es así como el ska, quizá como lo hizo la trova en los años 60 o el punk en los 70, representa la inquietud juvenil musical y política en el siglo XXI. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y antes de la pausa les comentamos que se anunció que en 2025 la Universidad de Texas Tech y el CENART continuarán su estrecha colaboración. Durante el presente año se establecieron acuerdos en beneficio de sus comunidades artísticas y académicas, así como también para los públicos. Resultado, por ejemplo, de la colaboración es que 3 estudiantes mexicanos fueron becados en programas de posgrado, así como egresados y egresadas han sido invitadas a realizar circuitos de presentaciones en la Universidad de Texas. Para el próximo año se planean exposiciones, intercambios académicos y presentaciones de grupos artísticos de esta institución académica en la programación del Centro Nacional de las Artes, y por supuesto aquí lo estaremos consignando y siguiendo muy de cerca, porque este año ya tuvimos muy gratas experiencias cuando vino, por ejemplo, la orquesta de Texas Tech a interpretar aquí a la Blas Galindo. Qué gran recital. Bueno, pues qué bueno que siga esta colaboración. Benéfica por todos lados. Y para todos, no solo para los que están en la Texas Tech o aquí en el CENART, sino para uno como público que se puede dar esta oportunidad de escuchar qué se está haciendo en materia de cultura en otras latitudes. Bueno, tenemos más música, artes plásticas y más al regresar. Bueno, a propósito de celebraciones decembrinas, hablemos del origen de los nacimientos y cómo fue su llegada a México. La historia atribuye a Francisco de Asís la primera representación del nacimiento de Jesús. Cerca del año 1223, bajo la convicción de querer celebrar la memoria del niño que nació en Belén,
el hombre que inspiró la orden franciscana con el aval del Papa Honorio III reunió a los habitantes del poblado italiano de Greccio. Se instaló un pesebre de heno, se colocó un buey y un asno, y con extrema simpleza se escenificó el advenimiento. De acuerdo con los apuntes del fraile Tomás de Celano, Greccio, ante los ojos de todos, se convirtió en una nueva Belén. Y al tiempo que se hacía la representación con personas vivas, empezaron a hacerse también representaciones del nacimiento, ya con imágenes trabajadas en madera, en piedra o en alguna materia prima, por parte de artesanos, pues diferentes regiones europeas. Había muchos trabajos en marfil, había muchos trabajos en madera tallada, que era encarnada y que era dorada, y estos eran los que principalmente se representaban y se montaban en las iglesias, en principio en lugares públicos. La producción artesanal de los nacimientos permitió que la gente se apropiara de la liturgia y que ésta se llevara a los hogares a menor escala. Su llegada a nuestra tierra se dio evidentemente a través de la evangelización en el proceso de conquista. Apenas 4 o 5 años después de la caída de México Tenochtitlan, tenemos a Fray Diego de Gante, que es quien empieza a promover la representación de los nacimientos, nuevamente a través de una dramaturgia. Los mismos franciscanos y los gremios de artesanos que empiezan a llegar de España, desde luego empiezan a establecer la tradición de la representación del nacimiento. El mercado del Parián pues era uno de los mercados más importantes en ese momento, junto con el Volador, en donde la gente podía acudir a adquirir nacimientos de diferentes precios y de diferentes regiones. De acuerdo con Gómez Goizueta, la ruta comercial de la nao sirvió para exportar nacimientos de marfil de Filipinas o piezas de madera estufada que provenían de Europa. Aquí empezaron a trabajarse mucho las piezas de barro, las piezas de alfarería y sobre todo las escalas en miniatura. Esto permitió, desde luego, que la gente pudiera adquirir estos nacimientos a un precio muy accesible y bueno, pues hacerlos de su propiedad y representarlos en su casa cada 25 de diciembre. A partir del siglo XIX, sobre todo en México, con el fortalecimiento de los gremios artesanales, se enriquecen las escenas de los nacimientos. Comienzan a aparecer los pastores, comienzan a aparecer las escenas del desierto, comienzan a montarse inclusive de forma hasta cierto punto aleatoria 2 o 3 nacimientos de manera simultánea, de tal manera que podemos ver a 3 vírgenes, una en el pesebre, otra en la cueva, otra en el desierto. Entrado el siglo XX, cuando el quehacer de los artesanos ya se reconocía como la expresión por excelencia de la cultura popular mexicana, en los nacimientos se multiplicaron los colores y las interpretaciones. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a propósito de esto, para conocer cuán diversas son las representaciones de la Natividad en México, conozcamos la muestra Nacimientos, Arte y Tradición, que se puede visitar de manera gratuita en el Palacio de Iturbide toda la semana, desde las 7 de la mañana hasta el mes de febrero. Aquí una probadita de esta riqueza de belenes. Es una exposición que cuenta con cerca de 400 piezas modulares y más de 2.500 unidades. Eso es una cuestión interesante. Y están representados también 30 estados del país, más de 60 localidades, y la obra corresponde a 139 grandes maestros. El criterio que rige, digamos, nuestra colección es el montaje a través de ramas de producción artesanal. Porque un estado, por ejemplo, puede contener en sí mismo varias ramas artesanales. El público puede recorrer entonces de manera muy cómoda la exposición a través de una visita por todo el barro. Posteriormente se va a encontrar todo el trabajo en madera, todo el trabajo en textiles, y dentro de los textiles va a encontrar aquellos que son tejidos en telar de cintura, aquellos que son tejidos en telar de pedal, aquellos que son bordados. Y eso sí, tenemos una sección en la que están mezcladas las especialidades, pero tiene una peculiaridad que es la de ser representaciones miniatura. A los maestros artesanos les encanta realizar miniaturas y parece que se ponen un reto, que es a ver quién puede lograr el nacimiento más pequeñito, pero al mismo tiempo más prolífico de todos ellos.
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en nuestro país se producen más de 1 millón de árboles de Navidad naturales, y esto en 17 entidades. Es muy importante, antes de adquirir uno de estos adornos, decoraciones que forman parte de un ritual, saber que se trata de lugares calificados, certificados, que estén verdaderamente autorizados. El Estado de México ocupa el primer lugar como productor de árboles de Navidad, y para este año, el paraje de Xtó cuenta con un aproximado de 470,000 piezas a la venta. Se encuentra en San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, y es una de las 233 plantaciones en etapa de comercialización de árboles de Navidad. La semilla de donde se obtiene se llama Conífera Picea abies. Germina aproximadamente en un mes y dura alrededor de un año en un túnel de cultivo dentro de una bolsa. Ya que alcance los 30 centímetros de altura, se lleva al campo para empezar la plantación y fertilización. Un árbol navideño está listo en 7 años para que sea talado. Los trabajadores de la zona, además de dedicarse a la silvicultura, comparten con los visitantes el proceso de siembra y cuidado de los árboles. Las plantaciones que se encuentran en la entidad son muy importantes para el medio ambiente. Además, fortalecen la economía familiar y fomentan el turismo. El precio depende del tamaño. Por ejemplo, de 1,50 m tiene un costo de 600 pesos. De 2,5 m ronda entre los 1,200 y 1,300 pesos. Es importante mencionar que la tala de árboles en este lugar no es clandestina. Al contrario, esta actividad sirve como renovación del suelo y ayuda a la captación de agua y oxígeno. Noticias 22. Pero ante la demanda, la mitad de los pinos que se venden en México, es decir, son 2 millones, Laura hablaba de 1 millón de los que se producen en nuestro país, son 2 millones, aunque la tendencia va a la baja, muchos prefieren ya árboles artificiales, no obstante, ahí están las cifras oficiales, y para satisfacerlo se traen árboles de Canadá y Estados Unidos que también tienen muy buenas ventas. Yo me llamo Daniela Reyes. Yo llevo 4 años trabajando aquí, pero el negocio es familiar y ya llevamos más de 20 años aquí en el mercado de Jamaica. Nosotros nada más trabajamos 2 tipos de árboles, que es el noble canadiense y Douglas de Oregon. Canadiense es mejor calidad, tanto en rama como en hoja. El Douglas es buena calidad, nada más que es un poco menos la calidad, o sea, baja un poco. Son los 2 tipos de árboles que normalmente el mercado es el que trae. No manejamos nacionales, todos son importados. Realmente los nacionales casi la gente no les gusta porque pues se les seca más rápido o el precio es muy excesivo y la duración es muy corta. Creo que es por eso. Cuando es esta temporada, o sea, sí te dura lo que es todo diciembre. Hay mucha gente que lo pone desde noviembre. El canadiense es mucho mejor. Ese sí te dura hasta febrero. O sea, es febrero y sigue siendo arbolito sin problema. Ahorita tenemos árboles desde 500 pesos, 800, 1000, 1300. Los más caros que llegamos a vender son los nobles canadienses. Esos pues, están como en 3500, 4500, más o menos. El árbol más caro que hemos vendido ha sido de 4,70 metros. Ese es el precio de unos 30,000 pesos. Esos se los llevan para empresas. El precio sí aumenta, pero por calidad y por duración se los lleva más y por el aroma. Una cantidad espectacular de árboles la que vendemos, no sé, unos más de 50 al día, si nos va bien. La gente busca mucho el noble canadiense por la calidad y duración que tiene el árbol. Los precios pues a veces son un poco más altos y la venta pues ha estado más tranquila este año. Yo digo que la gente pues ahorita busca precios pues bajos, o sea, todo está ya muy caro y la gente pues busca árbol bonito y barato, pero pues nosotros traemos árboles de calidad y pues la verdad vale la pena, o sea, les dura lo que tiene que durarles. Bueno, pues ahí estas especies que son cultivadas específicamente para ser vendidas en esta temporada, puede ser desde un pino, un oyamel, un ciprés, un abeto, cedros también son algunas de las especies, Rafa, que se pueden encontrar en esta temporada. México produce casi toda la variedad que estoy mencionando actualmente, pero
creo que bien lo mencionabas, hay una demanda que excede la producción. Así es. Y además hay que recordar que es una tradición que viene desde la Alemania medieval, para que vayan sacando ustedes cuentas, esta historia de poner un arbolito en las casas. Después se popularizaría en el siglo XIX, vendrían autores como Carlos Dickens y su cuento de Navidad o su canción de Navidad. Y de hecho, ahora lo tradicional en el Museo Dickens es poner un árbol como en la usanza del siglo XIX, con velitas y todo. Sí, claro. Digo, hay que tener mucho cuidado porque lo que pasa es que el problema de las velitas, ya, ¿para qué les digo cuál era? Sí, es más que obvio. O sea, a veces no compren series piratas, porque también corren el riesgo. Que sean certificadas. De poner. Es muy riesgoso. Y si tienen series del año pasado, aunque por un lado hay que reconocer que se puede reciclar, hay que tener mucho cuidado porque el hecho de estar almacenadas también daña mucho estas series, así que verifíquenlas muy bien antes de colocarlas, que estén funcionando correctamente, que no tengan alguna rotura, porque es muy peligroso. Vamos a otra tradición, Laura. Vamos a otra tradición. Bueno, pues vamos a platicarles acerca de esta representación. No solo pues busca contar una historia, sino mantener viva una tradición. Celebremos la noche más venturosa. Desde hace más de 2 décadas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano se ha dado la tarea de presentar en la época navideña una pastorela, llegando a escenarios como el Zócalo capitalino, la Catedral Metropolitana e incluso Teotihuacán. Desde hace 3 años, el Museo Nacional de las Intervenciones ha sido su escenario. Aquí en este 2024 llegan con La Noche Más Venturosa, pastorela que se aboca a rescatar la tradición. Me encontré con este texto de Fernández de Elizardi, que originalmente se llamaba Pastorela, en 2 actos, que la escribió en 1817 y que con el tiempo se convirtió en La Noche Más Venturosa. Hasta que me encontré con este texto fue que dije, esto es lo que la pastorela tiene que ser. Una pastorela donde evidentemente hay un diablo, hay un Lucifer, pero no es el personaje principal. Ni sus diabluras, ni una gran coreografía de un conflicto físico con el ángel. Aquí se rescata, es cierto, existe la comedia, existe el chiste entre los pastores y el diablo. Acompañados de un cuarteto de cuerdas, un guitarrista clásico y una soprano, interpretando villancicos y música clásica de la época, La Noche Más Venturosa se centra en el sentimiento de la natividad. Para mí, todas estas fechas, pastorela, montaje y Navidad, deben de ser una época de recogimiento, una época de reflexión, a lo que nos invita el ser más inocente, más frágil y más importante que nace entre nosotros. Todos los que hemos tenido la oportunidad de convivir con un bebé recién nacido, sea nuestro hijo, nuestro sobrino, el hijo de nuestro amigo, nuestro ahijado, siempre que hemos estado con él rodeándolo recién nacido, es un momento de recogimiento. Además, al término de la escenificación, el público podrá disfrutar ponche tradicional y un tamal gourmet. La Noche Más Venturosa es una condensación de diferentes pastorelas que él fue viendo a lo largo del tiempo desde el siglo XVI, que llegaron los primeros franciscanos a México después de la conquista militar de la Nueva España, llegó la conquista espiritual. Y entonces Pedro de Gante se dio a la conquista que yo llamo por las buenas. ¿Cómo lo podemos hacer por las buenas? Pues ejemplificando a través de una obra de teatro para que los naturales de estas tierras vieran en espacios abiertos como las capillas abiertas, así a grandes rasgos, cuál era el maligno y cuál era el bien que perseguían. La Noche Más Venturosa se presenta en una temporada del 14 al 22 de diciembre, con excepción del lunes 16 de diciembre, a las 19 horas, en el Museo Nacional de las Intervenciones. Dado que el montaje se presenta en exterior, se aconseja asistir bien abrigado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una muy breve pausa. ¿No? Es momento de develar la identidad del espía que puso a Latinoamérica al servicio del Tercer Reich. México tiene mucha tradición histórica para estudiar la Revolución Mexicana y otros periodos, pero el periodo de la Segunda Guerra Mundial está muy poco documentado. Y si uno ahora se mete a investigar este periodo, gracias a que hay archivos desclasificados en Estados Unidos, en Alemania, en varias partes, encontramos que México fue una parte fundamental en este conflicto de la manera siguiente.
principalmente mandando petróleo a la Alemania de Hitler, mandando materias primas que sirvieron para alentar a la maquinaria bélica de Hitler. México no fue neutral, fue un aliado de Alemania en los primeros 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Además de abocarse a la labor periodística, Juan Alberto Zedillo se ha encargado de encontrar documentos que reconstruyen esos aparentes faltantes en la narrativa histórica de nuestro país. En 2007 publica una investigación a manera de libro donde queda al descubierto la infiltración de los nazis en el territorio mexicano y su intento por apoderarse del petróleo. Después dibujó con una novela la vida y obra de la actriz alemana Hilda Kruger, quien operó como espía en nuestro territorio. Yo tuve la suerte de estar en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, a finales del año 85, principios del 86, cuando el gobierno de los Estados Unidos comienza a desclasificar en su Archivo Nacional de Washington documentos secretos, y ahí es donde se mencionan actividades de personas que estuvieron involucradas en México. Una buena cantidad de documentos mencionan qué hacían. El problema con nuestro país es que en México, en lugar de investigar estos personajes, se les protegía por parte del secretario de Gobernación, Miguel Alemán. Juan Alberto Zedillo se aproximó en 2023 a México como un socio estratégico del Tercer Reich y para terminar el 2024 presenta la historia de George Nikolaus, otro espía de la Alemania nazi. George Nikolaus es capturado el 28 de marzo del 42, después de tener muchas actividades de operaciones de inteligencia en México. Está detenido un corto periodo, está incluso recluido en las Islas Marías, en Perote, Veracruz, y luego se entrega a los Estados Unidos, se lo llevan a un campamento de militares detenidos en Dakota del Norte. Al final de la guerra, llama a los agentes del FBI y confiesa todas sus actividades de inteligencia y de operaciones de espionaje en México. Ahí encubre a los funcionarios, pero esa declaración del FBI posteriormente es mandada a México para que los mexicanos tengan una clara idea de lo que habían hecho estos hombres en nuestro país. George Nikolaus, el espía que puso a Latinoamérica al servicio del Tercer Reich, se publica bajo el sello de Debate. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Roberto D'Amico. Llevo toda la vida trotando escenarios, mi madre era actriz, me empujó, pero no te digo cuántos años llevo actuando porque es descubrir la edad, pero llevo décadas en este negocio. Roberto D'Amico es un actor, director y productor argentino que en la década de los 70 llegó a México, donde trabajó en diversas producciones de teatro, una de sus pasiones. Yo te puedo decir que mi vida es el teatro. He hecho bastante televisión, bastante cine, etcétera, pero el teatro crea una dinámica de conexión inmediata con el público, que eso es inigualable. Recibir el aliento, el suspiro, no tanto el aplauso que si viene maravilloso, pero más bien la esencia de esos otros seres humanos que están vibrando contigo. La primera obra que hizo en nuestro país fue El Primero, representación que estuvo en el Teatro El Granero, pero también ha incursionado con éxito en cine y televisión. Sí se forman actores en las tablas, pero soy un hombre que cree profundamente en la formación actoral. Mira, es que va a parecer una fanfarronada, pero Angélica y yo, por ejemplo, Susana, somos hijos de toda una técnica que adquirimos en posgrados en Inglaterra, en Canadá, etc. Eso no significa que sea más talentoso, pero evidentemente significa que eres un actor mejor informado. Su más reciente trabajo en teatro fue dirigir y actuar en la puesta en escena Yo Gardel al lado de Susana Alexander, Angélica Aragón, Patricia Reyes Espíndola y Macaria. Noticias 22, José Antonio Hernández. Bueno, gran actor Roberto D'Amico. Le mandamos un abrazo muy, muy cariñoso. Y nos vamos y lo vamos a hacer
para cerrar redondo este programa con un recuerdo del maestro Javier Batis. Buenas noches.